Estructura para una producción. Como necesidad de inserción frente a un posible espacio artístico, decido plantear una inquebrantable unión de arte-vida. Todo ser humano se puede plantear como artista, y todo como obra de arte. Este surge como necesidad de plasmar posibles relaciones con la sociedad, transformando todo pensamiento en un posible ejercicio artístico, el cual converja en un otro. Transformemos el arte en una necesidad, en una herramienta que intente abarcar la mayor cantidad de espacios, una rama interdisciplinaria donde nos encontremos como sociedad, donde cada pensamiento se vuelva una experiencia personal y global. Planteo la no necesidad de continuar líneas visuales, de vivir en una constante contradicción de medios y soporte, intentando igualarlo al proceso de vivir. El ser humano cambia, muta y se transforma a medida que un entorno se relaciona con él. La obra de arte se debe realizar por un interés propio, a raíz de cuestionamientos personales, bajo el alero del autor, más que una tradición artística que apela a públicos sesgados. La obra se debe observar como una extensión de nuestras mentes, por ende, en cada una de ellas vemos reflejado al autor. Cada obra es una tesis que intenta proponer el autor. Sus fundamentos y argumentos deben ser expuestos, por lo cual se deben crear esas instancias para completar el proceso de la obra. Intentar romper con la línea artística, planteando la obra como objeto de estudio amplio, planeando nuevas instancias para la confrontación de la obra con un espectador. No se debe buscar la originalidad a la hora de crear, sino que se debe buscar una concordancia con el objetivo del autor. La preocupación por que la obra sea entendida no se debe ver como algo negativo, se debe observar como interés por el receptor. El interés por este receptor no debe modificar el núcleo del sentido de la obra. La repetición, la similitud, la incoherencia y contradicción deben dar sentido por completo a la producción. El crítico y teórico realiza un trabajo paralelo a la obra. No necesariamente debe calzar con el interés del autor, por lo cual debe quedar zanjada la separación de labores. La única diferencia que debiese existir entre cualquier individuo y un artista es el nombre y el interés por crear. Este enunciado puede ser discutido, en virtud de la pluralidad de intereses que posibilitó la escritura de este. Como necesidad de inserción frente a un posible espacio artístico, decido plantear una inquebrantable unión de arte-vida. Todo ser humano se puede plantear como artista, y todo como obra de arte. Este surge como necesidad de plasmar posibles relaciones con la sociedad, transformando todo pensamiento en un posible ejercicio artístico, el cual converge en un otro. Transformemos el arte en una necesidad, en una herramienta que intente abarcar la mayor cantidad de espacios, una rama interdisciplinaria donde nos encontremos como sociedad, donde cada pensamiento se vuelva una experiencia personal y global. Planteo la no necesidad de continuar líneas visuales, de vivir en una constante contradicción de medios y soporte, intentando igualarlo al proceso de vivir. El ser humano cambia, muta y se transforma a medida que un entorno se relaciona con él. La obra de arte se debe realizar por un interés propio, a raíz de cuestionamientos personales, bajo el alero de un autor, más que una tradición artística que apela a público sesgado. La obra se debe observar como una extensión de nuestras mentes, por ende, en cada una de ellas vemos reflejado al autor. Cada obra es una tesis que intenta proponer el autor, sus fundamentos y argumentos deben ser expuestos, por lo cual se deben crear esas instancias para completar el proceso de la obra. Intentar romper con la línea artística, planteando la obra como objeto de estudio amplio, planeando nuevas instancias para la confrontación de la obra con un receptor. No se debe buscar la originalidad a la hora de crear, sino que se debe buscar una concordancia con el objetivo del autor. La preocupación por que la obra sea entendida no se debe ver como algo negativo, se debe observar como interés por el receptor. El interés por este receptor no debe modificar el núcleo del sentido de la obra. La repetición, la similitud y la incoherencia y contradicción deben dar sentido por completo a la producción. El crítico y teórico realizan un trabajo paralelo a la obra, no necesariamente debe calzar con el interés del autor, por lo cual debe quedar zanjada la separación de labores. La única diferencia que debiese existir entre cualquier individuo y un artista es el nombre y el interés por crear. Este enunciado puede ser discutido en virtud de la pluralidad de interés que posibilitó la escritura de este. Como necesidad de inserción frente a un posible espacio artístico, decido plantear una inquebrantable unión de arte-vida. Todo ser humano se puede plantear como artista, y todo como obra de arte. Este surge como necesidad de plasmar posibles relaciones con la sociedad, transformando todo pensamiento en un posible ejercicio artístico, el cual converja en un otro. Transformemos el arte en una necesidad, en una herramienta que intenta abarcar la mayor cantidad de espacios, una rama interdisciplinaria donde nos encontremos como sociedad, donde cada pensamiento se vuelva la experiencia personal y global. Planteo la no necesidad de continuar líneas visuales, de vivir una constante contradicción de medios y soporte, intentando igualarlo al proceso de vivir.
El ser humano cambia, muta y se transforma, a medida que un entorno se relaciona con él. La obra de arte se debe realizar con un interés propio, a raíz de cuestionamientos personales, bajo el alero de un autor, más que una tradición artística que apela a públicos sesgados. La obra se debe observar como una extensión de nuestras mentes, por ende, en cada una de ellas vemos reflejada al autor. Cada obra es una tesis que intenta proponer el autor, sus fundamentos y argumentos deben estar expuestos, por lo cual se debe crear instancias para completar el proceso de la obra. Intentar romper con la ley artística, planteando la obra como objeto de estudio amplio, planeando nuevas instancias para la confrontación de la obra con un espectador. No se debe buscar la originalidad a la hora de crear, sino que se debe buscar una concordancia con el objetivo del autor. La preocupación por que la obra sea entendida no se debe ver como algo negativo, se debe observar como interés por el receptor. El interés por este receptor no debe modificar el núcleo del sentido de la obra. La repetición, la similitud, la incoherencia y contradicción deben dar sentido por completo a la producción. El crítico y teórico realiza un trabajo paralelo a la obra. No necesariamente debe calzar con el interés del autor, por lo cual debe quedar zanjada la separación de labores. La única diferencia que debiese existir entre cualquier individuo y un artista es el nombre y el interés por crear. Este enunciado puede ser discutido, en virtud de la pluralidad de intereses que posibilitó la escritura de este. Como necesidad de inserción frente a un posible espacio artístico, decido plantear una inquebrantable unión de arte-vida. Todo ser humano se puede plantear como artista y todo como obra de arte. Este surge como necesidad de plasmar posibles relaciones con la sociedad, transformando todo pensamiento en un posible ejercicio artístico, el cual converja con un otro. Transformemos el arte en una necesidad, en una herramienta que intenta abarcar la mayor cantidad de espacios, una rama interdisciplinaria donde nos encontremos como sociedad, donde cada pensamiento se vuelva una experiencia personal y global. Planteo la no necesidad de continuar líneas visuales, de vivir una constante contradicción de medios y soportes, intentando igualarlo al proceso de vivir. El ser humano cambia, muta y se transforma, a medida que el entorno se relaciona con él.